Bienvenidos nuevamente. En esta unidad estudiaremos el proceso planificar el trabajo del proyecto, que se ocupa de ordenar la ejecución de todo el proyecto que será necesario realizar para completar el proyecto. La planificación del trabajo es el tercer proceso de la fase de planificación de la ejecución del proyecto. Para desarrollar este proceso, en primer lugar se define la secuenciación del trabajo. En segundo lugar se determina la duración de cada tarea. Y en tercer lugar se establece el calendario de ejecución. El proceso secuenciar el trabajo consiste en establecer el orden en que serán ejecutadas las tareas. El D1, junto con su equipo, determina la secuencia de ejecución de las tareas del proyecto a través de vínculos. Los vínculos, que también se acostumbra denominar como relaciones o dependencias entre tareas o entre los niveles de la estructura de descomposición del trabajo, se establecen principalmente a partir de tres formas básicas y dos combinadas. En primer lugar están los vínculos fin a comienzo, es decir, una tarea, o en su caso un nivel EDT, comienza a ejecutarse solamente cuando otra tarea o cualquier otro nivel de la EDT termina, es decir, tienen una relación fin a comienzo. Por ejemplo, la tarea pintar se programa para que comience cuando la tarea limpiar escombros haya terminado. Otra manera de relacionar las tareas consiste en aplicar vínculos comienzo a comienzo. En este caso, diferentes tareas u otros niveles de la EDT se programan para que comiencen al mismo tiempo, es decir, tienen una relación comienzo a comienzo. Por ejemplo, la tarea 2.1 se programa para que comience al mismo tiempo que la tarea 3.3, o la fase 2 se programa para que comience al mismo tiempo que la fase 3. En tercer lugar, tenemos los vínculos fin a fin, que pueden ser convenientes en determinadas circunstancias cuando sea necesario que dos tareas o dos niveles de la EDT terminen al mismo tiempo, estableciéndose una relación fin a fin. Ahora veamos los dos tipos de vínculos combinados. Los vínculos con superposición se aplican cuando una tarea o un nivel de la EDT se programa para que comience cuando otra tarea o nivel de la EDT ya lleve un tiempo de ejecución. Por ejemplo, una tarea comienza cuando su predecesora se haya ejecutado en un 50%. El último es el vínculo con posposición. También se pueden programar relaciones fin a comienzo con posposición. Por ejemplo, una tarea o paquete de trabajo se programa para que comience un tiempo después, 2 semanas después, por ejemplo, de que haya terminado la tarea o paquete que la precede. Ya que hemos visto los vínculos que sirven para secuenciar el trabajo, pasemos ahora a una breve introducción a la segunda parte del proceso, que como se dijo consiste en establecer las duraciones. El D1 y su equipo se concentran en determinar las duraciones al nivel más bajo de la pirámide de la estructura de descomposición del trabajo, que suele ser el nivel de tareas. No es necesario realizar cálculos de duraciones para paquetes de tareas, fases u otros niveles de la EDT, puesto que su duración es un resultado directo de la combinación de las secuencias establecidas y de las duraciones determinadas individualmente para cada tarea. Por ejemplo, suponiendo que un proyecto se compone apenas de dos tareas, la primera con una duración de 2 días y la segunda de 3 días, dependiendo de cómo se haya secuenciado la ejecución, el proyecto podría tener una duración de 5 días o de 3 días. También la duración puede ser distinta si empleamos vínculos con superposiciones o posposiciones. Para terminar esta introducción, recordemos que la tercera parte del proceso planificar el trabajo consiste en calendarizar el proyecto, es decir, en establecer la fecha de comienzo del proyecto y en segundo lugar definir el calendario laboral que se utilizará en el proyecto. Se trabaja los sábados, los festivos, 8 horas, 12 horas, 24 horas al día. Como en el caso anterior, la fecha de finalización del proyecto y las fechas de comienzo y fin de los demás niveles de la pirámide EDT son un resultado. Están determinadas por la fecha de comienzo de la primera tarea, los vínculos entre tareas y por el calendario del proyecto. Aclaramos que los términos paquetes de trabajo y paquetes de tarea tienen el mismo significado y las usamos indistintamente para estas explicaciones. Terminada la introducción, pasemos ahora a estudiar en detalle el proceso planificar el trabajo. En la imagen vemos los 3 módulos del proceso: las entradas, la gestión que debemos realizar y las salidas del proceso. Las entradas o principales fuentes de información para realizar el proceso planificar el trabajo son
el plan de entregables, que es la salida del proceso planificar los entregables. En segundo lugar está el plan de tareas, que es la salida del proceso planificar las tareas y que junto con el plan de entregables constituyen la línea base del alcance. En tercer lugar están los contratos, los cuales regularmente incluyen los plazos máximos aceptados y otros compromisos intermedios que restringen la flexibilidad de la secuenciación. Igualmente, las licencias y permisos incluyen fechas inflexibles que pueden condicionar la secuenciación de las tareas. Finalmente están las lecciones aprendidas. Estudiar la forma en que fue planificada la ejecución del trabajo en otros proyectos similares ayuda a mejorar la programación y contribuye a evitar la repetición de errores. Pasemos ahora a ver el módulo de gestión. Como ya se dijo, para planificar la ejecución del trabajo, comenzamos por secuenciar las tareas, es decir, por establecer el orden en que serán ejecutadas las tareas. Para ello, el D1, junto con su equipo, prepara en primer lugar el diagrama de red del proyecto. Para facilitar el trabajo y lograr una mayor precisión, se puede elaborar la red de ejecución del proyecto en dos fases. Apoyándose en la EDT, en la primera fase se elabora una lista por separado de las tareas que se deben realizar para cada entregable y luego se ordenan en una tabla de manera descendente, comenzando por la primera o primeras tareas que deben ejecutarse. Este es un trabajo que puede requerir varias aproximaciones, para los cuales se puede utilizar diferentes métodos de apoyo, por ejemplo, el de la lluvia o tormenta de ideas. Con la información ordenada en la tabla se procede a la construcción del diagrama de red para cada entregable. La primera o las primeras tareas que se programan para comenzar la ejecución del proyecto son las determinadas como punto de partida en la estrategia de abordaje del trabajo propuesto por el responsable técnico del proyecto y que cumple con el requisito de no depender del trabajo resultante de otras tareas predecesoras para poder comenzar su ejecución. En una segunda fase se elabora el diagrama de red general de todo el proyecto estableciendo vínculos entre los entregables. Para mayor facilidad en el control y agilidad y flexibilidad en el caso de reprogramaciones, los vínculos entre entregables siempre se deben establecer al nivel de tareas. Por ejemplo, como vemos en la tabla de la tarea 1.11 del entregable 1, tiene una relación fin a comienzo con la tarea 2.1 del entregable 2, es decir, las tareas 1.11 del entregable 1 y 2.1 del entregable 2 son la relación que el D1 considera lógica y eficiente para vincular los dos entregables. Después de establecida la secuenciación, es conveniente mostrarla en una tabla de esquematización del proyecto siguiendo el orden de ejecución de las tareas y las agrupaciones en los niveles de la EDT. En este ejemplo siguiente vemos una esquematización en 4 niveles de la EDT. Como se puede observar, el proyecto está programado para que sea ejecutado en 12 tareas agrupadas en un paquete de trabajo, 3 entregables y 2 fases. En otro ejemplo presentamos la tabla de esquematización de un proyecto que por su simplicidad el D1 ha decidido estructurar en apenas 2 niveles de la EDT. Son 30 tareas agrupadas en 5 fases. En esta tabla las tareas con sus vínculos se pueden leer de la siguiente forma. Si lo enfocamos por el número de orden que está en la primera columna, la tarea 3, determinar información requerida, comienza cuando la tarea 2, definir objetivo, termine. O si lo enfocamos por el código EDT que está en la segunda columna, la tarea 1.2, determinar información requerida, comienza cuando la tarea 1.1, de definir objetivo, termine. Recordemos que las relaciones o dependencias entre los niveles EDT se crean mediante vínculos de tarea a tarea. En la tabla se puede ver que la tarea de número de orden 10, preparar cuestionario, vincula las fases diseño de encuesta y preparación, lo que hace innecesario hacer vínculos adicionales o directos entre las fases 1 y 2. También podemos ver en la tabla de esquematización que todas las tareas tienen vínculos con otras tareas de sus paquetes o con tareas de otros paquetes de trabajo. Son excepcionales, casi inexistentes, los casos en que se podrían programar tareas aisladas sin vínculos con otras tareas. Finalmente, recordemos que una tarea puede tener una o varias tareas predecesoras y también una tarea puede tener una o varias tareas sucesoras. Por ejemplo, en la tabla de esquema podemos ver que la tarea 2.1 tiene como sucesoras las tareas 2.2 y 3.1 y que la tarea 5.1 tiene como predecesora la tarea 4.4. En la columna 4 de la tabla se pueden ver las tareas predecesoras por el número de orden y en la columna 5 los vínculos correspondientes.
Otros aspectos a tener en cuenta en el proceso de secuenciación son, en primer lugar, aunque es muy común ver en los proyectos el uso de programaciones en cascada, fin a comienzo, es decir, todas o casi todos los vínculos se programan con una relación fin a comienzo, en la práctica es posible que esta no sea la manera más eficiente de programar y ejecutar el proyecto, salvo que se haga por razones técnicas. Un proyecto con una secuenciación fin a comienzo, en todas o en la mayoría de sus tareas o paquetes de trabajo, por lo general denota que no se ha hecho un esfuerzo suficiente de planificación. En segundo lugar, en la secuenciación, el D1 debe tener en cuenta las dependencias entre tareas o entre paquetes de tareas que son inflexibles o son obligatorios por razones técnicas o normativas. Por ejemplo, la tarea N no puede comenzar antes o después de alguna fecha, acontecimiento o de otra tarea. O la tarea J no debe terminar antes o después de alguna fecha, acontecimiento o de otra tarea. En tercer lugar, encontramos las secuenciaciones flexibles o no obligatorias. En este caso, el D1 puede estudiar varios escenarios de secuenciación con el fin de optimizar el uso del tiempo y los recursos, siempre teniendo en cuenta el plazo máximo y las fechas en las que están disponibles los recursos. En cuarto lugar, debemos tener en cuenta que en determinados casos se pueden acortar las duraciones de los proyectos. Se puede acortar la duración del proyecto estableciendo vínculos comienzo a comienzo con superposiciones totales o parciales. Por ejemplo, si se dispone de dos ingenieros que pueden trabajar al mismo tiempo, se podría ejecutar una tarea en menos tiempo o adelantar dos tareas del mismo o de otro paquete simultáneamente, lo cual acortaría la duración de la ejecución generando en cascada un comienzo más temprano de las tareas o paquetes sucesores vinculados. En el caso de que la tarea haga parte de la ruta crítica, la duración total del proyecto también se disminuiría. La ruta o camino crítico es un método ideado en 1957 por los científicos James Kelly, John Mauchly y Morgan Walker, que permite establecer el tiempo más corto en el que se pueden completar un proyecto, teniendo en cuenta las tareas, las dependencias entre ellas y su duración. El D1 debe dominar los conceptos del método de la ruta crítica y aplicarlos en el proceso de secuenciación del proyecto. La ruta crítica es la ruta de ejecución del proyecto más larga constituida por tareas con holgura igual a 0. Holgura igual a 0 quiere decir que no hay un margen de demora permisible, es decir, que cualquier atraso o adelanto en el comienzo o en la finalización de una de las tareas que conforman la red crítica modifica la fecha de fin del proyecto. En la siguiente unidad haremos un ejercicio completo sobre la ruta crítica. Pasemos ahora al segundo punto de este proceso, que consiste en estimar las duraciones. Estimar las duraciones individuales de cada tarea corresponde principalmente al responsable técnico del proyecto y a los especialistas del equipo del proyecto, siempre bajo la dirección y la coordinación del D1, quien debe hacer valer los plazos máximos de ejecución establecidas en el acta del proyecto. Para programar las duraciones de las tareas es importante tener en cuenta en primer lugar las lecciones aprendidas en otros proyectos similares. Igualmente, repetimos que el estimado profesional del responsable técnico es la base fundamental para proyectar las duraciones de cada tarea. También se recomienda acudir al consejo de expertos cuando se considere necesario. Igualmente, tengamos en cuenta que la duración máxima determinada para cada tarea se debe programar en días o máximo en semanas. Programar tareas con duraciones en meses o en años denota poco esfuerzo de planificación. No es recomendable especificar duraciones de tareas demasiado largas, pues las incidencias y desviaciones se podrían detectar tardíamente, afectando todo el proyecto. Como ya se dijo, en el proceso de planificación de las tareas en general es recomendable no programar tareas con duraciones superiores a una semana. Además, cuando estamos determinando las duraciones, recordemos que si se estima que para realizar una tarea se necesitan 16 horas de trabajo, la duración de la tarea contando con un técnico sería de 2 días, y si se dispone de 2 técnicos, la duración se reduciría a 1 día en un horario laboral de 8 horas. Como se puede ver, la duración de las tareas depende directamente y en gran medida de los recursos humanos que podamos asignar para su ejecución en determinados periodos de tiempo. El trabajo disponiendo de 2 instaladores tardaría menos que si solo se dispone de 1. Sin embargo, no en todos los casos, asignar más recursos reduce los tiempos de ejecución. Asignar más recursos en algunos casos no reduce la duración de las tareas,
Por el contrario, puede generar problemas. Por ejemplo, asignar 2 tractoristas para operar un solo tractor a la misma hora solo produciría confusión y sobrecostos. Otro aspecto a tener en cuenta es que fijar duraciones inalcanzables con el número de recursos disponibles conduce directamente al incumplimiento de los plazos, al malestar del equipo y posiblemente al fracaso del proyecto. También el D1, a la hora de establecer las duraciones, debe tener en cuenta la experiencia de los miembros del equipo, puesto que el personal menos experimentado requiere más tiempo para realizar las tareas. Por lo tanto, la tarea durará más. Igualmente se pueden hacer previsiones basándose en la matriz de riesgos, identificando las tareas a las que se debe agregar una reserva de duración, es decir, un colchón de tiempo adicional para los riesgos conocidos. Y para los riesgos desconocidos, se puede aplicar un colchón de tiempo al nivel del proyecto, que naturalmente no debe ser parte de la línea base del cronograma. Para tareas poco conocidas, si se considera necesario, se pueden calcular las duraciones mediante el análisis PERT, combinando las duraciones optimista, más probable y pesimista. La fórmula clásica del análisis PERT la vemos en la imagen. Duración estimada es igual a la duración optimista más 4 veces la duración más probable más la duración pesimista dividida entre 6. Finalmente, para estimar las duraciones se debe evitar las adivinanzas. En ningún caso la estimación de las duraciones puede ser el resultado de aproximaciones a ojo. Siempre debe haber un examen histórico y una sustentación técnica. Por ejemplo, análisis de las horas de trabajo requeridas en tareas similares, disponibilidad y oportunidad de los recursos asignados para el proyecto, posibles tiempos muertos y colchón de reserva a aplicar. No olvidemos que la duración total de cada paquete de tareas o nivel EDT es el periodo comprendido entre la fecha de comienzo de la primera tarea y la fecha de fin de la última tarea que se ejecuta del paquete o nivel EDT. Mientras que la duración total del proyecto es el periodo comprendido entre la fecha de comienzo de la primera tarea del proyecto y la fecha de fin de la última tarea que se ejecuta del proyecto. Para facilitar el trabajo se puede agregar una columna a la tabla de esquematización para escribir las duraciones al frente de cada tarea, como la que vemos en la cuarta columna de esta tabla. Pasemos ahora a la tercera parte del proceso, que consiste en calendarizar el proyecto. Con el proyecto esquematizado, establecidos los vínculos entre las tareas y determinadas las duraciones, ya es posible calendarizar el proyecto. Tengamos en cuenta que si todas las tareas están vinculadas, la fecha de la primera tarea dará la pauta para la fecha de comienzo y de fin de las siguientes tareas. Por ejemplo, como se puede ver en este pequeño diagrama de Gantt, si la tarea 1.2 comienza el 2 de enero y tiene una duración de 2 días con una relación fin a comienzo, la tarea 1.3 comenzará el 4 de enero. En la siguiente imagen se muestra el diagrama de Gantt del ejemplo que hemos esquematizado anteriormente. Para su graficación hemos utilizado el software de gestión de proyectos de Microsoft Project. A continuación presentamos la tabla del cronograma o calendario completa del proyecto, que como se puede ver incluye 2 nuevas columnas, las 5 y las 6 con las fechas de comienzo y de fin de cada nivel EDT. Finalmente mostramos una de las presentaciones de uso común de un diagrama de Gantt que reúne los datos y el gráfico del cronograma o calendario del proyecto. Algunas restricciones a tener en cuenta si se está calendarizando un proyecto son, por ejemplo, las fechas inflexibles, como es el caso de las fechas de comienzo y de fin del proyecto, que son parte constitutiva del contrato de ejecución y por lo tanto se deben tomar en el proceso de estructuración del calendario del proyecto como fechas obligatorias o inflexibles. Lo mismo que las fechas de hitos establecidas en el acta de inicio del proyecto y las fechas límite especificadas en las licencias y permisos. Para establecer el calendario del proyecto se debe prestar atención para no programar tareas en días, horarios o en periodos que por cualquier circunstancia interna o externa no sean laborables para el proyecto. En tercer lugar, el calendario debe estar sincronizado con la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, si los materiales solo pueden estar disponibles en julio, no es correcto programar la tarea para mayo. Recordemos que la fecha de ejecución de una tarea depende tanto de que sus tareas predecesoras hayan terminado como de que los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución estén disponibles para ser empleados en este periodo. Finalmente, si se han pactado aportes de trabajo de la comunidad para algunas tareas, debe estar claro en qué fecha se puede disponer de este aporte. No se puede programar la ejecución de una tarea en que participa la comunidad en fechas de cosecha, por ejemplo.
Hemos terminado el estudio del módulo de gestión. Pasemos ahora a ver las salidas del proceso. Después de haber secuenciado las tareas, determinado las duraciones y calendarizado el proyecto, ya tenemos el plan del trabajo del proyecto, que es también a partir de ahora la línea base del cronograma del proyecto. El documento del plan de trabajo está integrado por 6 elementos principales. En primer lugar, contiene el enunciado del alcance del proyecto que se encuentra en el acta de inicio del proyecto que estudiamos en la unidad 10. La segunda parte del documento del plan de trabajo incluye el cronograma del proyecto que establece el orden de ejecución con las fechas de comienzo y de fin de cada tarea y de cada nivel de la pirámide de DT y del proyecto en su totalidad. El tercer componente del documento es el diagrama de Gantt del cronograma del proyecto, que facilita la visión, el control y la comunicación del proyecto. El cuarto componente del plan de ejecución es el cronograma de hitos del proyecto, que resalta las fechas de los eventos importantes del proyecto, como pueden ser las fechas de comienzo y de fin de la ejecución, las fechas de fin de cada fase o nivel EDT, las fechas de terminación de productos, subproductos y entregables, por ejemplo. Como quinto componente se incorpora el diagrama de Gantt correspondiente a los hitos del proyecto. Finalmente, como último componente, el documento del plan de trabajo también debe incluir la ruta crítica a la ejecución del proyecto. Para terminar, como en todos los procesos, una de las salidas principales consiste en la actualización de todos los documentos que se hayan visto afectados en el desarrollo del presente proceso. Al final de este proceso ya contamos con 2 de las 3 líneas base necesarias para iniciar la ejecución del proyecto. La línea base del alcance, que está constituida por el plan de entregables y el plan de tareas, y la línea base del cronograma, que es el plan de trabajo, que es la salida del proceso que acabamos de ver en esta unidad. Gracias por su atención, nos vemos en la siguiente unidad.